Muchas gracias a todos. Es una enorme bendición estar aquí con todos vosotros hoy. La palabra que quiero compartiros, la reflexión, de alguna manera, la intención es la conexión de ese Pentecostés y de un desafío continuo. El desafío de Pentecostés que continúa en nuestras vidas. Y el texto que quiero utilizar como referencia es el texto de Hechos 15, en el versículo 7, que voy a leer ahora. Dice Hechos 15, 7, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones, hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Unas palabras del apóstol Pedro que surgen en un contexto de tensión y de controversia en la iglesia primitiva, porque aquella iglesia tenía que decidir si los gentiles, aquellos despreciados de la cultura judía, podían ser aceptados en la iglesia, podían entrar en la comunidad de fe. Y es que desde Pentecostés, aquel recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra, seguía desafiando a la iglesia. El Espíritu Santo, como un fuego renovador, impulsaría a los creyentes a proclamar con valentía el Evangelio. Y lo iba a hacer tanto en la persecución, recordáis, Hechos 1.8, Hechos 8.1, como también en ese desafío interno, derribando nuestros prejuicios culturales, amando a los que quizás nunca se pensó que podríamos amar. Pero es que el Evangelio tenía que ser escuchado por todos. Una situación histórica que tiene una relevancia sorprendente hoy. Y es que, aunque estamos de acuerdo que siempre hubo desprecios, en este siglo XXI se caracteriza especialmente por una fragmentación y una polarización social sin precedentes. Extremismos y radicalismos en todo, en el deporte, en la política, en la educación, en las creencias, en las ideas, en los desastres naturales, en las cuestiones de salud, en las vacunas, en lo que es o no es la verdad. Y todo esto ha propiciado una radicalización en todo y hacia todos, en muchos. Y esta realidad, este radicalismos, no son ajenos a las personas que tienen que ser objeto de nuestra atención ministerial. Personas a las que tal vez hubiéramos pensado que no estamos de acuerdo con ellos en nada, pero nuestra responsabilidad como ministros del Evangelio no es evadir estas tensiones. Tenemos que confrontarlas con el Evangelio. Fijaros, en aquel tiempo los gentiles eran un verdadero problema, despreciados hasta lo máximo por la cultura judía. Ni tan siquiera podían contaminarse con estar en el mismo espacio. Cruzaban la calle para no tropezarse con ellos. Despreciaban sus costumbres, su forma de ser, su apariencia. Y ahora, ¿cómo podrían estar en la iglesia? ¿Cómo podríamos estar sentados al lado? Así que allí, en aquel primer concilio del siglo I, preámbulo de todas las reuniones de iglesia a lo largo de los siglos, se estaba lidiando con el problema de qué hacer con los indeseables. Indeseables que hoy serían los adictos, los de sexualidad desordenada, los que critican, los murmuradores, los de mal carácter, los soberbios, los orgullosos, los egoístas, los extremistas, los de derechas, los de izquierdas, los nacionalistas, los racistas, los que no son del Madrid, los que no son del Barça, los que no piensan como nosotros, los que no encajan en nuestra comodidad. Y en medio de todo esto, el apóstol Pedro pronuncia estas palabras. Dice el texto, después de mucha discusión. Lo que deja claro que esto no era una cuestión en absoluto superficial, tampoco hoy. Vivimos, como decíamos, en un tiempo en el que se pretende destruir la verdad, en el que la mentira lo envuelve todo y cada uno determina lo que quiere creer o no, lo que generan tensiones en casi todos y desprecios en todos los que no son como nosotros o no piensan como nosotros. Pero no podemos evadir estas tensiones. En nuestras congregaciones o en nuestra atención pastoral hay gentiles.
o tendría que haber gentiles. Pedro declaró, el apóstol Pedro, antes de aquella resolución de este concilio, de que los gentiles se abstuvieran de los ídolos, recordáis, de fornicación, de ahogado de sangre, él hizo esta declaración, el texto que estamos referenciando ahora. Dios escogió que los gentiles oyeran por mi boca la palabra del Evangelio y creyeran. Fijaros, una afirmación que establece 4 decisiones de Dios que nos desafían como ministros hoy y nos conectan con Pentecostés. Dios eligió a los responsables del mensaje, Dios eligió a los oidores del mensaje, Dios eligió al asunto del mensaje y Dios eligió los resultados del mensaje. Dios eligió a los predicadores, elige al predicador. Pedro comienza afirmando, Dios escogió que oyeran por mi boca. Esto es un recuerdo que a veces tenemos que escuchar también, de que nuestra labor ministerial no es accidental, sino que es el resultado de una elección divina. Dios me escogió a mí, te escogió a ti. Y nos ha escogido para hacer su voluntad, no la nuestra. Son sus propósitos, no son los suyos. Pedro fue escogido, como nosotros somos escogidos hoy, para ser sus representantes y para que otros oigan que Dios mismo los quiere alcanzar. Nos escogió como instrumentos en sus manos para proclamar su palabra. Por eso Pentecostés nos sigue insistiendo en que el ministerio no se basa en nuestras fuerzas, que no las tenemos, que somos débiles. Pero Pentecostés nos recuerda que el ministerio se basa en el llamado divino, en la elección de Dios. Ser ministros del Evangelio significa obedecer su voluntad, aunque esto implique enfrentar dificultades, soportar a los insoportables y, ¿por qué no?, asumir el precio que esto conlleva. Nos escogió a nosotros, una elección que determina que es Dios mismo el que sostiene nuestro ministerio. Difícil, seguro, con personas difíciles, seguro, pero esto no puede intimidarnos. ¿Recordáis? Dios dice, el apóstol escribió, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo escogió Dios y a lo menospreciado. Así fijaros cómo Pentecostés sigue actuando hoy, porque el Espíritu Santo sigue queriendo llenarnos de poder para ser sus testigos. Dios eligió a quienes van a ser el objeto de la predicación, pero Dios elige también a los oyentes. Pedro continúa diciendo, Dios escogió que los gentiles oyeran por mi boca, en un tiempo en que los gentiles eran vistos realmente como indeseables, personas fuera del alcance de la gracia de Dios, idólatras. Se les refería a ellos de manera tan despectiva como perros. Hoy los gentiles pueden representar a todos los marginados, a los rechazados, como decíamos, a los que no encajan en nuestra comodidad, a todos a los que como ministros del Evangelio bien hubiéramos preferido evitar o ignorar. Sin embargo, Dios, que no hace acepción de personas, nos impela a hacer lo mismo. El Espíritu Santo nos sigue desafiando a proclamar el Evangelio a los despreciados, a los diferentes, a los indeseables. Eso fue lo que hizo el Espíritu Santo cuando impulsó a Felipe y lo llevó a Samaria, cuando habló con el eunuco etíope. ¿Recordáis? De la misma manera, hoy el Espíritu Santo nos desafía a que cada uno de nosotros sigamos cruzando las barreras culturales, sociales y personales para llevar las buenas nuevas a todos. ¿Quiénes son los indeseables? Tendríamos que mirarnos a nosotros mismos y recordar esta palabra del apóstol Pablo. ¿Recordáis? En 1 Corintios 6 dice, no os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y dice, y esto erais algunos de vosotros. Y el apóstol Pablo también, cuando escribe a Tito, en el capítulo 3, en el versículo 3,
el mismo apóstol se identifica a sí mismo. Nosotros, dice, nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de placeres. Todo un desafío para predicar, para que nuestra predicación y nuestra administración sea con humildad, sabiendo que no somos mejores que aquellos a quienes ministramos. En el mundo de hoy, del 2025, en un mundo tan polarizado, estas palabras del apóstol Pedro apelan a que debemos ser intencionales en acercarnos a los que son diferentes, a los que piensan diferente. Este es el modelo de Cristo. Como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. Ahora bien, ministrar a los difíciles requiere más que palabras. No se trata solo de estar, hay que querer estar. No se trata solo de soportar, hay que ser intencionales. La palabra nos dice que hay que amar. ¿Y esto cómo se hace? Esto requiere santidad, misericordia y una comunión muy íntima con el Espíritu Santo, porque es el llamado de Dios a que reflejemos el carácter de Cristo, que Él se acercó a los marginados, tocó a los impuros, amó a los rechazados. Por lo tanto, tiene que ser con pasión y con compasión, con dolor en nuestras entrañas por todos, para que puedan ser transformados por el Evangelio. Por eso, estoy seguro que ejercer el ministerio en cualquiera de sus facetas es una de las profesiones más difíciles, porque o estamos arraigados en una comunión íntima con el Espíritu Santo, o simplemente procederemos como hacen los mundanos, despreciando a los que nos desprecian, ignorando a los que no son o no piensan como nosotros. Alguien escribió que las personas, especialmente las personas marginadas y rotas que vienen a nuestras iglesias, nunca deberían querer marcharse. Por eso Pentecostés nos sigue desafiando hoy. Pero fijaros, Dios que eligió al predicador, que eligió a los oyentes, eligió también el asunto del mensaje. El apóstol Pedro dice, Dios escogió que los gentiles oyeran por mi boca la palabra del Evangelio, lo que nos recuerda que la palabra es el contenido de nuestra predicación, porque solo la palabra es lo que tiene el poder. ¿Recordéis? No me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Cuánta relevancia debe tener la predicación y la experiencia pentecostal en nuestro ministerio? Lo que salva, lo que verdaderamente transforma las vidas, no son las charlas motivacionales, por muy interesantes y significativas que puedan ser, sino la predicación cuando está centrada en el Evangelio y en Jesucristo. Y finalmente, Dios que elige al predicador, Dios que elige a los oyentes, Dios que elige el tema de la predicación, Dios cierra el círculo y Dios determina los resultados. Fijaros qué fascinante que dice la palabra del Señor. Dios escogió que los gentiles oyeran por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Este es el resultado. El resultado es que los gentiles, los indeseables, creyesen. Y no podemos olvidar nunca que los resultados de nuestro ministerio están en manos de Dios. La conversión es la obra del Espíritu Santo. Nuestro papel es sembrar, como dice la Escritura. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Nos acostumbramos muy a menudo a medir el éxito por números. Sabemos que esto no debe de ser así, porque Dios lo que nos pide es fidelidad. Pero en cualquier caso, porque esto de medir lo llevamos en nuestro ADN, quizás podríamos medir nuestro ministerio en cuanto a la atención que estamos dando a aquellos que pudiéramos pensar que son los indeseables, nuestros indeseables. Porque lo que Dios pide es que seamos fieles a nuestro llamado como predicadores, fieles a nuestro objeto del llamado, los indeseables, fieles a nuestro tema del llamado, el Evangelio. Lo demás lo hace Él. Quiero concluir recordándonos que el Espíritu Santo, después de Pentecostés, no solo llenó a la Iglesia con su gracia y poder, sino que especialmente la capacitó para enfrentar persecuciones y para amar a los indeseables. Este es el desafío para nosotros hoy, ser instrumentos de reconciliación en un mundo dividido, demostrando que la gracia de Dios no tiene límites. Por eso, esta
esta palabra de Pedro en Hechos 15:7 nos desafía. Nos desafía a confiar en la soberanía de Dios, a proclamar fielmente el Evangelio y a celebrar la unidad de Cristo en una realidad dispersa, no uniforme. Pero en esa realidad no uniforme somos llamados a ser instrumentos de reconciliación. Ser intencionales con los gentiles, los indeseables de nuestra generación. Su presencia entre nuestra audiencia podría ser una buena evaluación de nuestro ministerio para este año 2025. Ojalá que todos hoy podamos hacer nuestro estas palabras del apóstol Pedro, que podríamos personalizar así. Dios me escogió para que los indeseables oyeran por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. ¿Por qué? Porque Pentecostés sigue actuando hoy. Que el Señor nos ayude.